Si algo tenemos claro en la vida, es el devenir del ser humano, de que nadie puede escapar de la muerte, ya que es lo único cierto que sabemos desde que nacemos, la muerte. Vida y muerte son dos caras inseparables, como dos monedas, y sería engañoso vivir a espaldas de la muerte, pero lo cierto es que es difícil establecer una actitud correcta ante ella. Pero, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cómo la afrontamos? Vivimos en un mundo plural, en los que el propio concepto se ve afectado por aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos, que permiten que cada uno de nosotros viva ese proceso de una manera distinta. De hecho, pensar en la muerte puede generar ansiedad e incluso provocar y experimentar que la muerte es inminente. Esa ansiedad extrema, provocada por miedos persistentes, lo denominamos tanofobia. La tanofobia proviene del lenguaje griego thanatos, se refiere a la muerte, y phobos significa miedo. Debemos pensar que el miedo a la muerte se presenta como aquello que se escapa a cualquier voluntad de control por parte de la persona. Pero debemos tener ciertas actitudes ante la muerte. La incertidumbre conlleva la angustia y sus consecuencias pueden provocar en nosotros dos tipos para afrontarla. 1. Evitar a toda costa nombrar o hablar de la muerte como un mecanismo de defensa. Son personas que intentan no enfrentarse a ninguna situación que les provoque ese tipo de sentimientos. En casos más extremos, pueden llegar incluso a evitar las propias revisiones de salud o actividades que conlleven un riesgo para la vida. Y 2. Personas que intentan tener un pulso con el control de la muerte y la enfermedad. Son el caso opuesto y también se les conoce como personas hipocondríacas. Ser hipocondríaco conlleva a creer firmemente que padeces una enfermedad seria y potencialmente letal o el miedo a padecerla. Estas personas están en un control constante analizando sus signos y síntomas ante cualquier situación relacionada con la salud. La muerte eludida consiste en vivir como si el ser humano fuera inmortal. No nos planteamos en ningún momento el hecho de una muerte futura. La muerte es lo contrario de la vida. Es alguna de las frases más reconocidas que invitan e incluso la de no preocuparse porque ahora estamos viviendo. Mas sin en cambio, el pensar en la muerte es un tabú. Vivir en Occidente y pensar en la muerte es sinónimo de huida. Al contrario de lo que ocurre en otras culturas, en Occidente es un tema del que preferimos no profundizar e incluso hablar. Esto puede suponer que generemos miedo e incluso ansiedad ante una situación que nadie podemos evitar, como es la muerte. El tabú de la muerte empieza desde que somos pequeños. Cuando fallece un familiar, generalmente se le oculta a los niños. Parece lógico porque no quieres hacer daño, quieres protegerles y evitar cualquier tipo de sufrimiento. Pero, ¿es realmente lo correcto? No hace falta esperar a que la muerte nos aceche para abordar este tema. Tenemos que aprender a acompañar el sentimiento de tristeza y todas sus consecuencias. Hablar sobre ella con nuestros seres queridos es un paso importante. Pero, ¿cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? Lo denominamos proceso de duelo o también luto, aflicción o pena. Es un proceso adaptativo natural ante la pérdida de un ser querido y se asocia a problemas de salud como la depresión y ansiedad. Para muchas personas, el duelo es el conjunto de emociones donde la frustración y el dolor juegan el papel central. Aunque principalmente está relacionado con la pérdida de un ser querido, también puede estar vinculadas a conductas vinculadas con la pérdida afectiva como un trabajo, una persona amada o un fracaso personal. Conocer las fases del duelo es importante para, primero, saber que es un proceso normal que todos pasamos ante una pérdida. Afrontar el miedo a la muerte debería iniciarse en las escuelas y dentro de las unidades familiares o amigos. Romper el tabú de hablar cómo nos gustaría morir, cuáles son nuestros últimos deseos y afrontarlos con normalidad tendría que extenderse en esta sociedad en la que solo ocultamos emociones por vergüenza o miedo al que dirán de nosotros. Vivir libres es vivir sin cargas emocionales. No tengas miedo a compartir y expresar cómo te sientes. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Recuerda que todo esto es gratis, pero sobre todo recuerda que el conocimiento es mucho mejor siempre y cuando sea fascinante. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta pronto.